lo cual es bueno para todos. Eh, Comentábamos, de hecho, ayer que si bien lo que ha motivado este movimiento ahora y la difusión del tema ha sido una tragedia, eh, de todas maneras tenemos que transformarlo en una oportunidad, ¿cierto? Que es una oportunidad para hacer buena difusión y demostrar todos que somos muchos los que estamos interesados en que esto mejore, en que esto avance, ¿cierto? Y en poder ofrecer todas las oportunidades para que las personas autistas tengan una vida plena. Bien, el día de hoy nos convoca un tema bien puntual, que es la elaboración del plan de acompañamiento emocional y conductual que exige la ley 21.545, que es la ley conocida comúnmente como ley TEA o ley de autismo. Em, no se puede hablar de ley ni de PAEC sin hablar un poquitito antes de un marco teórico, aunque sea una pasada superficial, ¿cierto? Porque una de las cosas que ha salido a la luz, producto de toda la difusión en medios que ha tenido el autismo durante las últimas semanas, es la cantidad de mitología y desconocimiento que hay en la población general, y también muchas veces incluso en la gente que trabaja en el área, ¿cierto? Y además que sabemos que la gente que decía recién de Punta Arenas, etcétera, tiene desgraciadamente menos acceso también a la información de manera presencial, pero están creándose unos proyectos increíbles y mucha gente del norte y del sur está empezando a trabajar también en el tema y creando grandes proyectos. Entonces es súper importante que podamos también establecer redes y conocernos, por eso me encanta verles las caras. Entonces. Ya, entonces vamos a hablar un poquitito de marco teórico. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poquitito de marco teórico, de qué hablamos cuando hablamos de trastorno espectro autista, un poquitito de contexto en el cual surgió la ley, brevemente sobre la ley, vamos a hablar de la circular 586, de qué es una desregulación emocional y conductual, ¿cierto? La sigla DEC significa desregulación emocional y conductual. ¿Qué es el PAEC o Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual? Y vamos a mencionar también el dictamen 73 que salió ahora recién el 10 de marzo. Y me encantaría dejar unos minutos para discusión, para conversación. Ahora, si en el intertanto ustedes tienen preguntas, también las pueden hacer, ¿ya? Levanten la manito y la pueden hacer de manera verbal o la pueden escribir en el chat como prefieran. Y ahí la Loreto me va a ir diciendo si van surgiendo preguntas. Como vamos a ir pasando hartos temas, si tienen preguntas sobre un tema en particular, la pueden hacer al tiro, no es necesario que esperen hasta el final, ¿ya? Entonces vamos a seguir. En primer lugar, vamos a hablar entonces de qué es el autismo. Cuando hablamos de espectro, hoy en día hablamos de una especie de paraguas, ¿cierto? Ya no es como era antiguamente, cuando hablábamos de trastornos generalizados del desarrollo, hasta el DSM-4, un sistema categórico de criterios diagnósticos, ¿cierto? Donde estaban los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de los cuales cabían varias categorías como el síndrome de Rett, el desintegrativo de la infancia, el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, eran distintas categorías diagnósticas. Ahora cambió para el nuevo Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, y ahora hablamos de trastorno de espectro autista y ya tenemos este paragüita, ¿cierto?, donde cabe el espectro. Y aquí tenemos mucho espacio para confusión y distintas opiniones, ¿cierto? Y aquí es donde caben las preguntas tales como, ¿son violentos los autistas? Que es la pregunta del último tiempo. Eh, y muchas otras, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un repasito de los criterios diagnósticos actuales de manera didáctica. No les voy a leer todos los criterios diagnósticos porque sería fome y absurdo. Espérate. Ya, tenemos el paragüita y tenemos entonces dos grupos de criterios, ¿ya? Entonces, el primer grupo de criterios, que vamos a llamar el grupo A, son los criterios que están dentro el conjunto llamado comunicación social. Dentro de esos hay varios, ¿cierto? Varios criterios que el niño debe cumplir para poder ser diagnosticado. Pero en conjunto se llaman comunicación social. Y ahí está la intención comunicativa, es decir, si el niño tiene la intención de buscar la comunicación con otro, en qué nivel la tiene, ¿cierto? Eh, si es capaz de sostener también una conversación, si es capaz de comprender los criterios no verbales de un intercambio social. Y algo que se agregó en este último grupo de criterios que antes no se consideraba, es también la capacidad de mantener relaciones por largo tiempo, ¿ya? Porque antiguamente se pensaba, no, pero si eres súper bueno para conversar, típico que no creo que sea autista porque se acerca a todo el mundo, se acerca hasta el micrero para hablarle.
se acerca a todo el mundo. Entonces, él tiene intención comunicativa, sí, puede tener intención comunicativa, pero resulta que las amistades le duran entre 5 minutos y una semana, ¿cierto? Porque al no comprender las claves sociales, rápidamente cometen errores en la interpretación de las situaciones, ¿cierto? Les cuesta anticipar cómo va a reaccionar el otro en función de su conducta. Les cuesta hacer lo que se llama empatía cognitiva, ¿cierto? Entender que sus acciones tienen que ver con lo que pasa después. Por lo tanto, pueden sentir pena porque no confundamos con la empatía afectiva, ¿cierto? Las personas autistas sienten pena cuando ven a la mamá llorar, por supuesto, cuando ven a los amigos y van y muchas veces son súper cariñosos y muchas veces van a ir a tratar de hacer que se sientan mejor, pero lo que falla es el entender por qué. Muchas veces vamos a tener un niño que primero muerde a la mamá, por ejemplo, o que insulta, por ejemplo, a un compañero, y luego cuando está triste lo va a consolar, pero no hace el link entre que esto tiene que ver con que él hizo algo, ¿sí? Ya, comunicación social. Luego tenemos el criterio B, que son las conductas de intereses restringidos, incluyendo las alteraciones sensoriales o la neurodivergencia sensorial, como se llama también ahora, ¿cierto? Porque no son solamente alteraciones, sino que también hay una gran una gran opción de combinaciones posibles de dificultades sensoriales, ¿cierto? Tampoco es que, digamos, sí, le molestan todos los ruidos, por ejemplo, tiene una hipersensibilidad sensorial, sino que generalmente son unos perfiles muy disarmónicos, donde un mismo ruido en un contexto puede molestarle o incluso dolerle, y otro ruido en otro, ese mismo ruido en otro contexto, no, ¿sí? Entonces, depende de muchos factores, y eso tiene que ser estudiado en profundidad, elaborando un perfil sensorial, ¿ya? Entonces tenemos esos dos grupos. Para poder establecer el diagnóstico de trastorno de espectro autista, lo que necesitamos es que estén presentes todos los criterios del grupo A, que no los dije todos, y al menos dos del grupo B, ¿ya? Teniendo eso, entonces podemos diagnosticar el trastorno de espectro autista. Teniendo eso y obviamente habiendo hecho la anamnesis y una serie de otras cosas, ¿cierto? O sea, para llegar a decir que están estos dos, es todo un proceso, ¿cierto? No es que yo diga, tiene estas dos cosas y listo, ya. Es mucho más complejo que eso. Pero esos dos grupos de criterios diagnósticos son los que nos van a permitir eventualmente diagnosticar. Pero además tenemos que especificar otras cosas. Y estos se llaman los especificadores que tenemos. Habilidad intelectual, es decir, tenemos un niño autista o una persona autista. Y esa persona autista puede tener distintos niveles de habilidad intelectual, desde altas capacidades, que antiguamente se llamaba superdotación, ¿cierto?, hasta discapacidad intelectual profunda. Por lo tanto, ni las altas capacidades ni la discapacidad intelectual son criterios diagnósticos del autismo, ¿ya? Sino que son un especificador. Una persona autista puede estar en cualquiera de esos niveles y a la hora de diagnosticar tenemos que especificar en cuál. El segundo especificador es el lenguaje, desde un lenguaje fluido hasta una persona no verbal, ¿cierto? Que no se comunica a través del habla. Y entre medio, una serie de manifestaciones con todas las combinaciones posibles. Tenemos niños que solo cantan, tengo un niño que solamente canta en portugués, no habla portugués, canta en portugués, pero no habla en español ni en ningún otro idioma, ¿cierto? No conversa. Lo único que hace con su voz es cantar en portugués, ¿cierto? Ese nivel de manifestaciones bastante estadísticamente raras, ¿cierto? Hasta personas con lenguaje totalmente fluido, con excelente vocabulario, que ese excelente vocabulario puede llegar a ser incluso rebuscado. Esto podría causar confusión porque muchas veces me dicen, bueno, pero si el lenguaje verbal es fluido, entonces no se cumple el criterio A. No hay trastorno en la comunicación social. No, no son, no son excluyentes, porque el lenguaje fluido puede perfectamente presentarse con alteraciones severas de comunicación social, porque las personas conversan con oraciones completas y complejas, pero no comunican. No comunican acorde a lo que se espera que comuniquen, no comunican acorde al contexto en el que están, o muchas veces puede ser un lenguaje fluido basado solamente en ecolalias, es decir, en la repetición, por ejemplo, de frases de dibujos animados o de capítulos enteros de series, ¿cierto? Entonces, el lenguaje fluido solo estamos hablando del lenguaje, no estamos hablando de la habilidad de comunicación, por lo tanto no son excluyentes. Y por último tenemos el nivel de apoyo requerido, que es lo que nos da el famoso 1, 2, 3, TA1, TA2, TA3, ¿cierto? Esto me interesa mucho despejarlo, porque uno de los mitos o una de las concepciones erradas es que el ser TA1, 2 o 3 tiene que ver con el primer especificador, con la habilidad intelectual, ¿cierto? Se tiende a pensar que las personas TA1 serían los ex Asperger y que habría una equivalencia en esos diagnósticos si no es así, ¿ya?
el apoyo requerido se define en términos de requiere apoyo leve, requiere apoyo moderado o requiere apoyo sustancial. Y cualquiera de estas combinaciones la podemos tener. Por eso cuando hablamos de cada niño autista es único o cada persona autista es única, es porque toda la combinación posible de estos 5 factores nos entrega, por supuesto, que manifestaciones muy diferentes. Podemos tener un científico cuántico que está en su casa encerrado, que tiene altas capacidades desde el punto de vista de la evaluación intelectual, pero que no se asea, que no se alimenta solo y que se le quebraron los vidrios y se le metieron a vivir los gatos y está expuesto a todo tipo de infecciones y enfermedades. Y por lo tanto esta persona requiere mucho apoyo, ¿ya? Por mucho que sea físico cuántico, requiere mucho apoyo porque requiere apoyo para comer, para alimentarse, para muchas veces incluso resolver cosas de la vida cotidiana, como pagar cuentas, manejar dinero, etcétera. Entonces requiere apoyo. Esa persona no cumple un criterio de T1, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a indicar cuál es el numerito, entre comillas, con que vamos a trabajar. Y es muy relevante dejar claro, además, que este es un diagnóstico dinámico. Eso significa que el hecho de que tú seas diagnosticado con trastorno de espectro autista nivel 2 no implica que ese nivel vaya a ser para siempre. Por eso cuando las personas me dicen a mí, no deberíamos hablar de diagnóstico, deberíamos hablar de personas, no deberíamos ponerle nombre y el miedo a la etiqueta o el rechazo muchas veces a la etiqueta, es importante para nosotros los que trabajamos directamente con los niños y las personas autistas, que todos estemos hablando de lo mismo. Y eso es lo que este nuevo sistema de criterios diagnósticos nos permite. Y si tú me mandas un diagnóstico donde dice esto, y está todo especificado, yo me puedo hacer una idea más o menos de dónde partir para abordar y para comenzar la intervención. ¿Sí? Cómo trabajo con un niño con discapacidad intelectual moderada es muy diferente que cómo trabajo con un niño de altas capacidades. Depende también del nivel de lenguaje, cómo voy a diseñar mi intervención. Y depende sin duda del nivel de apoyo que requiere. Qué tipos qué áreas voy a atacar primero, de cuáles me voy a afirmar. El buen lenguaje, por ejemplo, el lenguaje fluido me permite hacer otro tipo de abordaje, porque voy a poder afirmarme en el lenguaje para trabajar, por ejemplo, habilidades de la vida diaria, ¿cierto? Que va a ser distinto trabajarlo con una persona no verbal. Bueno, decía que era dinámico, es decir, puede cambiar a lo largo de la vida. Una persona que requiere apoyo nivel 2, pero tiene un muy buen acompañamiento terapéutico, puede meses después o años después ser diagnosticado con TEA nivel 1. Y por supuesto que la condición de autismo, porque es una condición que nos acompaña de por vida, no es una patología, nos va a acompañar para siempre, pero puede llegar a ser imperceptible, imperceptible para los demás, ¿sí? En la medida en que es una persona que ha tenido mucha terapia o que ha tenido un excelente acompañamiento familiar, no necesariamente terapéutico, eh, puede llegar a desarrollar habilidades sociales que les permitan tener que decir que son autistas para recibir algún tipo de apoyo, porque nadie se va a dar cuenta. Ya, eso no implica que ahora pase a ser TEA 0, eso no existe, ¿ya? Pero sí les estoy diciendo que este dinamismo hace que realmente las manifestaciones cambien mucho. Y por el contrario, Jenny, te veo, te voy a dar al tiro la palabra. Y por el contrario, también podemos bajar, digamos, ¿cierto? O sea, de 2 pasar a 3 o de 1 pasar a 2. Eso lo vimos mucho, por ejemplo, en pandemia. Niños o personas que estaban insertas relativamente en la sociedad y que iban a colegios tradicionales, que estaban algunos niños incluidos, ¿cierto? Con inclusiones exitosas, pero que al pasar a la cuarentena, fueron paulatinamente perdiendo habilidades, porque las habilidades sociales se trabajan, se ensayan, son los músculos, ¿cierto? Entonces, cuando uno no las usa, empieza a perderlas. Y de hecho, todas las terapias, yo continué haciendo intervenciones a lo largo de toda la pandemia online con quienes se podía, ¿cierto? Y todo el trabajo durante la pandemia fue de prevenir y preparar y anticipar la vuelta, porque la mayoría de las personas autistas durante pandemia estaban cómodas en sus casas, ¿cierto? Con sus olores, sus comidas, sus juegos, sus personas, y era todo muy anticipable. Por lo tanto, las desregulaciones disminuyeron significativamente, ¿cierto? Pero lo que faltaba era la exposición al desafío social permanente que te obliga a aprender. Entonces pasaba, por ejemplo, que dieron estos pases especiales para personas autistas para poder salir a pasear alrededor del barrio, ¿cierto? Eh, y los niños no los querían usar.
Entonces las familias me decían, pero ¿para qué le dieron los autistas si ellos son los que menos necesitan? Yo necesito salir, me decían las mamás. Pero mi hijo está feliz en el computador. No, pero había que usarlos, ¿cierto? Había que imponer un poquitito la salida para justamente mantener la exposición a los estímulos. Cuando uno está todo el tiempo en su casa tranquilo, callado, después salir y pasaba una micro y habían desregulaciones enormes por pequeñas cosas que antes el niño sí podía tolerar, ¿sí? Jenny, Sí, hola. Consulta respecto, porque claro, en los niveles se da dependiendo del apoyo que se requiere, pero por ejemplo, un TEA con un lenguaje mínimo, si, ¿puede llegar a ser un TEA nivel uno o igual se van a ver, al haber dificultades en la comunicación verbal, van a haber dificultades en las habilidades de la vida diaria? por supuesto, puede ser TA1 una persona con un lenguaje mínimo, incluso con una persona no verbal, en la medida en que adquiera medidas alternativas de comunicación, ¿ya? Ah, Que, ya. que tenga una intención comunicativa y que no a través del habla, pero esa persona puede saber tomar micros, puede saber leer y escribir, y eso le permite leer instrucciones, ¿cierto? Seguir instrucciones, manejar dinero, tener incluso relaciones sociales. Lo que sí que va a ser más compleja la intervención, ¿cierto? Pero yo tengo muchos pacientes que tienen lenguaje mínimo y que son TA1, que Ah, están en el colegio, que se alimentan, que se mueven solos, que se mueven solos en el sistema público de transporte, que llegan a la consulta solos. eh, y eso es lo que estamos midiendo en el fondo con el numerito, ¿cierto? Eso es lo que estamos describiendo más que midiendo con el número ahí. Así que sí, sí se puede. No, ninguno depende del otro. Por eso da el ejemplo tan extremo del físico cuántico encerrado en su casa, que en el fondo el extremo de las habilidades intelectuales puede aún así requerir apoyo nivel 3 y viceversa, ¿cierto? ah, ya. Ahora, sí es muy poco frecuente, no, muy poco frecuente. Es imposible o bastante difícil que una persona con discapacidad intelectual profunda sea absolutamente autónoma, ¿cierto? Ahí ya empieza a ser más excluyente. Ujú. Pero desde una discapacidad intelectual leve hasta un coeficiente intelectual en rango normal, hasta altas capacidades, puede tener cualquiera de los números que describen el apoyo que requiere. Ah, ya, muchas gracias. De nada, ya, vamos a continuar. Y luego vienen las comorbilidades. Ya vamos a hablar primero de las comorbilidades psiquiátricas, irritabilidad, trastornos ansiosos, depresión o trastornos del ánimo en general, ¿cierto? Déficit atencional. Espérate que aquí me tapo yo misma con esta cosita. A ver si ya. Déficit atencional, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos conductuales. ¿Ya? Estos no son todos, pero son los más frecuentes. De hecho, el TEA tiene una comorbilidad aproximada de 30% con trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, ahora en mayo, creo, no sé, ayúdame Loreto, tenemos un curso muy breve justamente dedicado al diagnóstico diferencial de los TCA con el TEA, ¿ya? Porque por el tema justamente de la sensibilidad sensorial y de la selectividad alimentaria de los trastornos del espectro autista, hay ahí un espacio donde se juntan, ¿cierto? Y donde a veces la discriminación diagnóstica es un poquitito difícil. Entonces, en conjunto con los especialistas del SECA, diseñamos este cursito para poder profundizar en eso, ¿cierto? En qué está pasando y por qué tenemos una población con TCA, con trastorno de la conducta alimentaria, que es refractaria a la intervención. Siempre hay un porcentaje que no responde adecuadamente a la terapia cognitiva conductual. Y hemos visto que, casualmente, es bastante concordante con el porcentaje de comorbilidad TEA. Entonces cabe la pregunta, ¿cierto? ¿Será que ese porcentaje refractario de TCA, de personas con trastornos de la conducta alimentaria, quizás tienen de base un TEA y por lo tanto por eso la terapia tradicional cognitivo-conductual no está resultando? Es un tema súper interesante para profundizar, ¿ya? Me quedé pegando una cosa que no era, no importa ya. Entonces, em, estos son los más frecuentes. Ya, y aquí viene un poco la explicación de la pregunta de los autistas son agresivos o los autistas son violentos. Y la respuesta categórica es no. No es parte de los criterios diagnósticos del autismo ningún tipo de conducta agresiva ni violenta. Hay un pequeño porcentaje de niños que cursan con una comorbilidad, es decir, una condición patológica coocurrente al mismo tiempo que el TEA, pero no es el TEA, y que además es una condición patológica, por lo tanto, es
A diferencia del TEA, no necesariamente nos va a acompañar por toda la vida, ¿ya? Un niño con trastorno del espectro autista o una persona con trastorno del espectro autista que está deprimida, la depresión va a ceder con un buen tratamiento, ¿sí? El trastorno ansioso también puede ser manejado farmacológicamente y de hecho lo que se medica en el TEA, muchos de ustedes tendrán pacientes, alumnos, amigos, familiares o ustedes mismos que toman algún medicamento teniendo la condición de autismo, lo que se medica no es el autismo, lo que se medica son las comorbilidades, ¿ya? Eh, ¿Qué estamos medicando entonces en un niño que es extremadamente irritable en la sala de clases, ¿cierto? O que es irritable en la casa. No estamos hablando de unos enojitos, ¿cierto? Sino que estamos hablando de crisis, de desregulaciones que no responden a la contención y que son vividas con mucho sufrimiento y que además tienen una serie de otras características de peligro, etc. Eso es lo que muchas veces los médicos medican, ¿ya? O lo que nosotros como equipo medicamos. No son, son los trastornos del ánimo, son los trastornos ansiosos, más o menos el déficit atencional, porque ahí ese es otro temazo, y los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos conductuales. Pero no estamos medicando el autismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estos casos que hemos leído en la prensa últimamente, tenemos, yo no conozco el caso, estoy hipotetizando, em, pero tendríamos, en un caso como ese, una persona autista que quizás tiene como comorbilidad en este momento de su vida un trastorno conductual o una irritabilidad severa, ¿cierto? Ahora, también es muy posible que no tenga ninguno de esos otros diagnósticos, sino que simplemente es una desregulación emocional y conductual propia de una persona con trastorno del espectro autista, debido muchas veces a los criterios del grupo B, ¿cierto? Es la insistencia en que flexibilicen cuando hay una rigidez extrema sobre algún tema, incluyendo las características sensoriales, las que muchas veces, como vamos a ver más adelante, gatillan una desregulación, ¿ya? Piensen que tenemos, por un lado, no me voy a adelantar, iba a hablar de base biológica, pero no me voy a adelantar. Ya. Y tenemos comorbilidades también más orgánicas o físicas, ¿cierto? Como la epilepsia, que es mucho más frecuente en la población autista que en la población general, trastornos del sueño y otros, ¿sí? Como trastornos gastrointestinales, que creo que no lo puse, pero que también son muy frecuentes. Todas estas comorbilidades son muy importantes de abordar, muy importantes, porque impactan directamente sobre el resto de las dificultades, ¿ya? O sea, se alimentan mutuamente. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno gastrointestinal y por lo tanto estoy permanentemente em, eh, no sé cómo decirlo de manera elegante, digamos, pero expeliendo gases, digamos, eso afecta, en el caso de los niños, directamente su inclusión social, ¿sí? Son rechazados, sobre todo en la adolescencia. No solamente burla, sino que incluso en contextos que los quieren incluir muchísimo, si el niño está hediondo, difícilmente va a poder ser adecuadamente incluido, ¿cierto? Entonces, tenemos que detectar ese tipo de cosas, los profesores, la familia, etcétera. No asumir que porque es autista es normal que tenga mal olor, es normal que duerma mal, es normal que sea obsesivo, es normal que sea enojón, es normal que esté triste. No. ¿Ya? Entonces, esto me importa mucho, perdón que me tenga tanto en esta diapositiva, pero me importa mucho que esto quede claro como marco teórico para poder continuar luego con el plan de acompañamiento. Esto lo voy a pasar rapidito nomás, que es en el fondo el contexto de prevalencia, el contexto epidemiológico en el que se da la ley. La Organización Mundial de la Salud en 2018 publicó un 2,3%, es decir, uno de cada 43, de cada 44 niños como prevalencia de trastorno de espectro autista, y luego el 2023, uno de cada 36. Es un aumento enorme. De nuevo, ¿qué pasó entre el 2018 y el 2023? Pandemia, ¿cierto? ¿Estoy diciendo que la pandemia causó autismo? No, por favor, no me vayan a citar diciendo una cosa así, ¿cierto? Pero recuerden lo que acabo de explicarles, ¿cierto? Diagnóstico dinámico. El TEA, las características de autismo del paciente X era el mismo, pero lo que varió fue el nivel de apoyo que requería, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede haber pasado? Puede haber pasado perfectamente que una persona que había pasado desapercibida durante toda su vida, porque tenía un trastorno espectro autista con un lenguaje fluido y coeficiente intelectual normal, y requería muy poco apoyo y había estado pudiendo enmascarar sus necesidades,
Esa persona, luego de 4 años de pandemia, o 3 años, 4 años, ya no sé cuánto fue, haya perdido muchas habilidades que lo hayan hecho mucho más evidente y por lo tanto detectable. ¿Sí? Eh, y en 2021, aquí en Chile, se publicó un estudio de la Universidad de Chile que arrojó una prevalencia de 1 en 51 estudiantes escolares. ¿Ya? 1 en 51 es mucho. Pensemos que por nivel en general suele haber, por nivel, quiero decir, no por curso, por nivel, tenemos en los colegios muchas veces 100 niños. Entonces estamos hablando de al menos dos por nivel, al menos, ¿ya? Porque pensemos también que este es un estudio hecho en Santiago, no hecho a nivel nacional, y el acceso al diagnóstico en zonas rurales y en zonas extremas, obviamente que es muy bajo. Paulina. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, Yendo a lo mismo, entonces, porque hoy día vemos muchos diagnósticos en los colegios, los que trabajamos en colegios, o sea, antes de, yo creo, un niño por sala, hoy día ya tenemos 5, 6. Sí. Eso se debe también a que quizás hoy día hay más profesionales capacitados para dar un diagnóstico más certero, o también hay un sobrediagnóstico. ¿Cómo lo ven los estudios actualmente, el estilo de vida? No sé qué otras variables pueden influir o están influyendo en esta eh, tan rápida la alza, o Ujú. por lo menos en la sensación que se tiene por lo menos en los colegios quizás. Sí. Sí, bueno, como tú muy bien dices, sin duda es multifactorial. El primer factor es lo que acabo de describir respecto de la evolución de los criterios diagnósticos, ¿cierto? O sea, el hecho de que se haya llegado al concepto de trastorno espectro autista hace que no, o sea, a ver, déjame pensar cómo frasearlo para no confundirlo. El sistema dimensional actual de diagnóstico es mucho mejor y más fino, ¿ya? Por todo esto que les expliqué recién que permite describir a cada niño, ¿sí? Pero también tira una red un poco más amplia, ¿sí? Un poco más amplia que permite una detección de mayor población que antes había quedado fuera y por lo tanto efectivamente ha aumentado un diagnóstico, pero no hay un sobrediagnóstico, ¿ya? Lo que sí hay es un autodiagnóstico, o sea, hay muchas personas que se están autodiagnosticando por TikTok y presentándose como autistas, y eso es un tremendo riesgo, no solamente para las personas que se están autodiagnosticando, porque efectivamente podrían tener otra condición que requeriría otro tipo de apoyos, o nada, pero lo más probable es que sí pudieran tener otro tipo de dificultades, pero también eh, es un riesgo en términos comunitarios y sociales, porque invisibiliza el verdadero autismo, ¿sí? Cuando todos, esto de que sí, ahora todos somos un poco autistas, no, no somos todos un poco autistas, ¿ya? Eso es algo que dice la gente que no ha vivido directamente con personas autistas. Eh, bueno, entonces ese es uno de los factores. El otro factor es que también ahora, al haber mayor visibilidad y mayor aceptación, estamos teniendo familias buscando inclusión, ¿cierto? Familias que antes no se habrían atrevido, habrían asumido que no podían estar, que no podían acceder a la educación tradicional, y muchos niños estaban inescolares. Teníamos enorme cantidad de niños que estaban inescolares. Eso yo lo veo, por contarte anecdóticamente. Yo antes tenía mucha más consulta en la mañana, porque tenía muchos niños que no iban al colegio. Entonces, aprovechaba de hacer consulta toda la mañana y llenaba las mañanas con consultas de niños inescolares. Y ahora ya no lo hago. Ahora estoy en las mañanas dedicado más a la academia porque ya tengo muchos menos niños, y eso me alegra muchísimo, que están inescolares y que están ahora en tu aula, ¿cierto? Y eso ha sido también por el cambio comunitario. Eh, y bueno, también tenemos lo que acabo de decir, ¿cierto? Que las condiciones ambientales han hecho también que efectivamente los niños tengan menos desarrollo de habilidades sociales, todos los niños, incluyendo los neurotípicos, ¿cierto? O quizás un desarrollo diferente de otras habilidades sociales, ¿cierto? Pero toda la capacidad de flexibilizar, que hoy en día la entrenamos en consulta, ¿cierto? La capacidad de flexibilizar, de ceder, de ser menos rígido a nivel cognitivo, conductual, etcétera. Eh, Muchas de esas cosas los niños antes las ensayaban de manera obligada al estar todo el día jugando en la calle, ¿cierto? Ahora, estamos hablando de un porcentaje, ¿cierto? Porque la verdad es que personas que requieren apoyo severo lo habrían requerido ayer, anteayer, mañana y todos los días, independiente que estuvieran en la calle o cualquier parte. Pero por eso digo, se van sumando una serie de factores, ¿cierto? Otro factor, por ejemplo, súper interesante,
es que al ser el autismo una condición genética y hereditaria, em, está pasando que ya hace 20 años las personas autistas que hoy tienen hijos empezaron también a salir y a comunicarse por las redes y a conocerse y a tener hijos. Y antiguamente los adultos autistas no se casaban tanto como hoy o no se emparejaban tanto como hoy y tenían menos hijos. Entonces es una serie de factores, ¿cierto? Hay más personas autistas porque hay más personas autistas que están teniendo hijos y por lo tanto están teniendo hijos autistas y que antes habrían estado mucho más aislados y lo estaban, de hecho. Tenemos también, como te digo, los factores sociales y una serie de otros que explican. Pero sobre diagnóstico, la verdad es que en este caso específico del autismo, salvo, como te digo, por el sobrediagnóstico autoimpuesto, no. Y qué bueno que mencionas el tema de los autodiagnósticos, porque por lo menos a nosotros nos pasa harto, de repente las mamás o los apoderados llegan como, no, es que mi hijo, pero ha ido a alguna parte, le dieron el, no, es que yo creo, porque yo estuve leyendo, Sí, como también estos papás que a partir de su hijo pudieron ellos también evaluarse y encontrar la respuesta a muchas conductas, comportamientos que tenían que en realidad en algún momento pasaron como algo quizás más extraño, fuera de lo común y que hoy día ya tiene un nombre. exactamente, sí. Pero ojo que lo que primero mencionaste, esto de yo estuve leyendo, es súper valioso, porque ese es otro de los factores que ha hecho que aumente el diagnóstico, que hay más acceso a la información y por lo tanto mamás que antes no habrían consultado, ahora consultan, dicen yo estuve leyendo y creo esto. Eso es súper interesante en el fenotipo femenino. Las niñitas, las adolescentes y las mujeres en general que consultan por primera vez en la adolescencia y en la adultez, yo te diría que en un 80% que llegan con ese argumento. Es que yo estuve leyendo y creo que las mujeres, los hombres no. Pero es un fenómeno que no sé, no te podría decir, no tengo estudios al respecto, pero así desde lo cotidiano te podría decir que es un fenómeno que se da, que las mujeres llegan con eso de estuve leyendo y muchas veces efectivamente es, otras veces no, pero hay algunos casos en que efectivamente sirve para detectarlo. Gracias, Paulina, por tus preguntas interesantes. ¿Alguien más había levantado la mano? Patricia, estás muteada, Patricia. Te escuchaba con mucha atención y me pasa que, bueno, yo soy profesora diferencial, hoy día soy directora de una escuela pública en Valparaíso, de una escuela regular. Entonces la duda que se me genera, porque claro, trabajar en una escuela especial tiene una forma, pero la idea es que ellos vayan a través del programa de integración a la escuela común. Sin embargo, creo que la implementación del programa PIE no es la más óptima para ellos en el formato que tiene actualmente. Entonces mi pregunta va a, ¿cuáles serían los componentes que debiera tener un colegio para asegurar que esta inclusión sea responsable? Porque efectivamente, por ejemplo, me pasa a mí, yo tengo en todos los niveles escolares de distinto grado, no me gusta decir grado uno 2 y 3, pero en el fondo no alcanzan, no logran estar toda la jornada, los más chiquititos. Siento que los profesionales que hoy día están a cargo de ellos en el curso, ni la profesora, ni la asistente de aula, ni el tutor sombra tienen la formación o tienen una especialización que permita abordar el trabajo con ellos de una forma distinta. Y el ruido que se me genera a mí es que siento que se pierden tiempos importantes para poder sacarlos adelante, porque mi experiencia cuando yo fui directora de escuela especial antes, yo los tenía en el nivel NT1, NT2 y primero básico en un grupo de 8 niños, pero para trabajar fuertemente rutinas, habilidades, ¿no es cierto? Y después yo misma ayudaba a buscarle colegios para que ya se fueran a un segundo básico, pero habiendo tenido un trabajo súper sistemático en esos 3 primeros años de escolarización. Y yo siento que eso no pasa en los programas de integración que están implementados a través de las políticas públicas en los colegios, ¿me entiendes? Porque por ejemplo, creo que debiera haber una sala de integración sensorial para poder trabajar con ellos de una manera distinta. Los profesores de educación física deberían tener una formación para saber, o sea, los especialistas incluso que trabajan con ellos deberían tener formación en integración sensorial, nivel uno, nivel 2. No me basta un terapeuta con 3 horas porque tienen acotados los tiempos. Entonces siento que, no sé si ustedes que están como más en la vanguardia,
¿Tienen alguna claridad respecto si va a cambiar la política pública, respecto de cómo abordar a estos niños en el sistema educativo común? Porque en los colegios privados, ponte tú, o particulares, mientras yo estuve en Santiago, porque ahora estoy en Valparaíso, los padres pagaban un valor adicional y el niño tenía todas las terapias y todo el tratamiento. Entonces, siento que la brecha que se genera hoy día entre la atención que tiene un niño en un colegio público y un colegio privado es muy grande. Y no Mm, veo que los pequeñitos puedan ir avanzando porque los profesionales tienen la intención y mm, disponen toda su energía, por lo menos los de mi colegio. Sin embargo, no tienen la formación. La, mm, la carrera de docente no tiene una ujú. asignatura que trabaje esto. Entonces, yo te pregunto qué es lo mínimo que debiéramos tener, porque tampoco puedes conseguir hoy día, al menos a nivel público, la implementación a través de la ley CEP, o sea, de la subvención CEP, ¿no es cierto? Y los planes de mejoramiento educativo. Entonces, eh, se me genera un poco la desesperanza, porque los profesores lo que me plantean, yo les digo, no son violentos, lo mismo que dices tú, pero finalmente lo que se manifiesta en la sala de clase, Sí, lo que percibe el compañerito o el profesor, lo percibe exacto. como violencia, porque toma una mesa y la lanza lejos, toma una silla y la Patricia, tira. perdón, pero en honor al tiempo, porque son las 6:37 y estamos en la diapositiva número 2, te voy a detener, creo que entiendo más o menos, Ujú. y te agradezco mucho porque creo que has resumido muy bien lo que es justamente el mensaje que quería dejar yo hoy día, ¿cierto? Que es una invitación, esto es una pasada hoy día nomás, esto es una Claro. invitación justamente a la formación y una alerta de lo que está pasando y que todos estemos de acuerdo en que estamos viendo lo mismo, que te aseguro que es así, o sea, tengo profesoras que están acá presentes hoy día, a quienes conozco personalmente, que manifiestan lo mismo. Yo, lamentablemente, los colegios no todos conversan entre ellos, ¿cierto? Pero yo que converso con todos los colegios, o sea, no con todos los colegios, pero con colegios municipales, con colegios de regiones, con colegios de Santiago, particulares, de Cotamil hasta todas las comunas que te puedas imaginar, rurales, etcétera, todos comparten la visión que tú estás describiendo ahora, todas. Y ojalá nos escucharan desde el ministerio con esa duda, ¿cierto? Y es lo que yo planteaba la semana pasada, después de la crisis, en alguna de las entrevistas, justamente. No es demasiado tarde para dar un paso atrás, volver a mirar. La ley tiene muy buenas intenciones y está bien hecha. Lo que la ley dice es utópicamente correcto. Yo no hay nada que yo le cambiaría que dijera, mira, esto está mal, esto... No, el objetivo de la ley y todo lo que explica y desea y presenta es correcto. Para allá vamos. El problema es que la ley se implementó sin tomar ninguno de los pasos previos que se requerían. Los pasos previos han sido, claro, algunas capacitaciones, ¿cierto? Subir presentaciones, hacer accesible algunas explicaciones, pero lo que se necesita son, tal como tú dices, recurso humano capacitado, eh, capacitado de manera especialista y específica. Y eso no lo cubre, no solo no lo cubre la carrera docente, no lo cubre la carrera psicológica tampoco en el pregrado, y tampoco lo cubre incluso en la educación diferencial específica para el autismo, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer una ley que va a incluir, que va a provocar la inclusión de millones de personas o de miles de personas, no podemos pretender hacerlo sin tener el recurso humano previo. Entonces, si no le ponemos un alto a esto y no damos un paso atrás para reevaluar, no para reevaluar la ley, sino para reevaluar la implementación, van a seguir pasando cosas como esta, ¿cierto? Porque las desregulaciones tienen que ser manejadas a través de la anticipación y yo solamente puedo anticipar si estoy capacitado para anticipar, ¿cierto? Y eso podemos profundizar más, pero voy a tratar de avanzar porque vamos a llegar a eso, ¿ya? Voy a pasarme esto porque ya la hora no vamos a alcanzar. Bueno, pero en general hay normativas mundiales y normativas chilenas que nos dan un marco jurídico sobre el cual sale la ley TEA, ¿cierto? Es decir, ¿y por qué digo esto? Porque en el fondo mucha gente dice de repente, y también les doy para que ustedes tengan respuestas cuando la gente diga, ¿y para qué una ley TEA si ya estaba la ley de inclusión, si ya está todos estos decretos, etcétera, ¿cierto? Porque la ley TEA va mucho más allá de la educación, ¿cierto? No solamente se refiere al ámbito educativo, sino que se refiere a todos los ámbitos en los que las personas nos desarrollamos, educativos, de salud, acceso a ser capaz de que se escuche tu relato en un juicio oral, por ejemplo, ¿cierto? A ser sujeto de derecho en términos jurídicos, en términos sociales, comunitarios, en todos los espacios en que nos movemos como personas, no solamente el colegio, ¿ya? Y por eso que esta ley es distinta, porque trasciende a lo anterior.
Y la ley es una iniciativa marco que mandata a las instituciones públicas y privadas. Y ahí vamos a hablar un poco, no sé si alcancemos, de lo que tú decías recién, de la brecha entre las instituciones públicas y privadas y cómo se está implementando esto de manera diferente en los colegios públicos y privados. Eh, a adecuar sus políticas y acciones para garantizar los derechos de las personas autistas. ¿Sí? Eso es lo que es la ley. Y el objetivo es proteger los derechos de las personas TEA en el ámbito social de la salud y la educación, como les decía recién, resguardando la igualdad de oportunidades, la plena inclusión social, un trato digno y respetuoso, erradicando cualquier forma de discriminación. Maravilloso, ¿cierto? Todos queremos eso. Eh, ahora, ¿cómo? ¿Cierto? El tema es el cómo. Primero, ¿quién? ¿Cierto? ¿Qué es una persona del espectro autista? Aquellas personas que presentan una diferencia en el neurodesarrollo típico que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad, mantención de la interacción. En el fondo acá relatan lo que yo les expliqué con mayor detalle respecto de los criterios diagnósticos, ¿cierto? Lo importante es que la ley entrega una definición de autismo, ¿sí? Ya, y esto es un detalle importante a resaltar, ¿cierto? Que en la ley queda súper explícito que no toda persona autista es una persona discapacitada, ¿ya? No es sinónimo de discapacidad. Y además entrega agencia a los autistas, en el sentido de que yo autista puedo decidir si voy a ir al COMPIN a tratar de tener la credencial de discapacidad y percibirme como discapacitado en la medida en que mis dificultades efectivamente me impidan el acceso igualitario de oportunidades. O también voy a decir, yo soy autista, pero no soy discapacitado, no tengo una discapacidad. Y eso no me va a impedir el acceso a todos los derechos que me da la ley, ¿ya? No se necesita credencial de discapacidad para acceder a la inclusión plena. Eso tiene que quedar súper claro. Son dos líneas distintas. Eh, Fernanda. ¿Fernanda? Hola, sí, aquí estoy. Hola a todas. Hola. Quería hacer una consulta con respecto a lo que acabas de decir. Ya, Si una persona autista tiene su registro de discapacidad, ya, porque lo tuvo ahora, no sé, a los, qué sé yo, 12, 13 años, ya. eventualmente esa persona en el futuro, si esa persona desde su autonomía siente que tiene las condiciones para salir de ese registro, ¿lo puede hacer? Depende de la discapacidad, porque, bueno, pero en teoría debiera, sí, debiera, porque se hace una evaluación, ¿cierto? Cuando tú postulas, digamos, a la credencial de discapacidad, tienes que pasar por una serie de etapas de evaluación. Por lo tanto, si tú vuelves a pasar por esas etapas de evaluación y queda registrado que ya no cumple los criterios, sí, puedes dejar de tenerlo. Gracias. Pero esto que sí, puedes dejar de tener, pero es que no quiero profundizar más, pero sí, la respuesta general es sí. El espectro de dificultad significativa en estas áreas es amplio y varía, como les mencioné recién, y en el fondo lo que lo define la discapacidad es que genere un impacto funcional significativo, ¿cierto? Que me cuesta funcionar a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas. Y que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno impida o restrinja sus características personales, impidan o restrinjan su participación plena y efectiva. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un nivel de hipersensibilidad sensorial tal que yo tengo una desregulación extrema ante cualquier mínimo sonido que salga de lo habitual de mi casa, eso por supuesto que restringe mis posibilidades de realizar las instancias que son propias de mi edad, ¿cierto? O sea, puede ser que ni siquiera pueda ir al colegio, que de hecho tengo varias niñitas, o sea, las que todavía tengo que están inescolares actualmente. La enorme mayoría de los inescolares ahora no es por discriminación arbitraria del sistema educativo, sino que porque su discapacidad efectivamente les impide, los restringe el acceso a la educación tradicional porque no resisten ni el olor de la puerta del colegio, ¿cierto? O el ruido de las zapatillas de deporte contra el suelo del gimnasio, ¿cierto? Ese ruido que hacen, eh, o el olor del casino del colegio, ¿cierto? Le provoca vómitos, realmente vómitos. No es que diga, ay, me siento mal, tengo nada, sino que realmente vómitos, dolor, las luces de la sala le generan dolor en los ojos, que realmente tienen que estar con los ojos cerrados o con lentes oscuros. Entonces, que realmente no son capaces de permanecer más nada, algunas, y otras tenemos jornadas de 45 minutos y listo, ¿cierto? Entonces, efectivamente puede ser una discapacidad. ¿Ya?
Los principios de la ley los voy a pasar, porque me dijeron que me demorara 1 hora y ya llevo 46 minutos. Bueno, pero específicamente respecto a la educación, esta es una ley muy amplia, ¿cierto? Que como le dije se refiere a varias áreas de nuestro quehacer humano, pero en lo que compete a la educación son 4 los principales artículos que se refieren a ella, ¿sí? En primer lugar, respecto de que accedan sin discriminación a la educación. En segundo lugar, que el Ministerio de Educación deberá desarrollar acciones formativas, que es lo que nos está faltando, Patricia, ¿cierto? Y está en la ley. Y, y ese es el problema, ¿cierto? Que el Estado eh, está imponiendo una ley dentro de la cual se obliga a él mismo, se mandata a él mismo a desarrollar acciones preventivas y eso no se está cumpliendo, ¿cierto? No se está cubriendo a cabalidad, digamos, ¿sí? Destinada a los profesionales y asistentes de la educación y además acompañar la gestión educativa, que es algo que muchos profesores me dicen, nos sentimos abandonados, nos sentimos obligados pero solos a resolver esto, para la atención a la diversidad y la implementación de los proyectos educativos con foco inclusivo. En tercer lugar, los establecimientos educacionales deben velar por el desarrollo de comunidades educativas. Esta ley habla no solo del colegio como profesores, sino que en el fondo apela a que debe ser toda la comunidad la que esté incluida, incluyendo a padres, apoderados en general, a las personas que viven en torno a un colegio, ¿cierto? Y que las actividades y las acciones orientadas hacia la inclusión tienen que incluirlos a todos, incluirnos a todos, ¿sí? Y también se refiere a la educación superior, en que las instituciones deben velar por la existencia de ambientes inclusivos, lo que incluye realizar los ajustes necesarios para contar con mecanismos que faciliten el desarrollo del proceso formativo, es decir, su ingreso, formación, participación, permanencia y egreso. Eso es muy interesante y también es nuevo, porque la educación superior había quedado un poco exenta de esas obligaciones hasta el momento, o al menos no estaba explícitamente incluida. Y eso hacía que alumnos que lograban salir de cuarto medio o terminar su educación inicial, incluso muchas veces accedieran a la universidad porque dan buenas pruebas de ingreso. Tengo de hecho un paciente que entró a astronomía sí, y entre otras, muchas otras carreras, ¿cierto? Que son carreras de alto puntaje y de mucha exigencia, y duró 2 semanas, ¿cierto? Que es más o menos lo que suelen durar las personas autistas cuando entran a la universidad. ¿Por qué? Porque hay millones de estímulos nuevos que no son anticipables. O sea, yo pasé 12 años de mi vida en un mismo lugar, que es una extensión de mi casa, y de pronto es todo nuevo. El olor, el sabor de la comida, la micro que tengo que tomar, la hora a la que tengo que levantarme, tengo un profesor distinto para cada ramo, tengo que caminar a distintos lugares. Todo esto que les estoy mencionando, estoy mezclando dificultades sensoriales, de orientación espacial, de orientación temporal, función ejecutiva. Entonces, es una exigencia que explota y que es demasiado. Sin siquiera mencionar la exigencia social, que implica llegar a un curso donde voy a tener distintos compañeros en distintos ramos, donde yo voy a tener muchas veces que escoger los ramos, sin saber, sin poder anticipar de qué se va a tratar ese ramo, y cuando lo inscribo después no era lo que yo pensaba. Entonces, es la pesadilla del autismo, en realidad, esa transición, si no ha sido anticipada y acompañada adecuadamente. Entonces, teníamos niños que efectivamente salían del colegio, entraban a la universidad, pero muy rara vez se titulaban. Yo les digo sinceramente, hace 2 años empecé a tener pacientes que se están titulando de la universidad. Recién, recién. Y tengo pacientes de más de 20 años. Yo 23 años trabajando exclusivamente en autismo, así que pacientes que tuve que entraron a los 4 o 5 años ahora tienen más de, no sé, tienen casi 30 años, ¿cierto? Y tengo también pacientes de más de 30 años. Y recién estoy teniendo pacientes que se están titulando en la universidad, lo cual nos presenta eh, otro desafío. Bueno, primero se están titulando, ¿por qué? Porque las universidades estamos haciendo esto, ¿cierto? Estamos haciendo lo que nos mandata la ley. Estamos acompañando el proceso formativo, estamos acompañando la participación, la permanencia, ¿cierto? Acompañando mucho. O sea, nosotros, profesores, nos salta una alarma, falta más de 4 clases, al tiro, alarma, 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 ¿qué pasa con este alumno? Y vamos, buscamos, encontramos, acompañamos, ¿cierto? Y también facilitar el egreso, ¿cierto? Hacer una tesis implica un tremendo esfuerzo de agencia y función ejecutiva que es súper difícil para las personas autistas. Entonces eso también se acompaña, se da más tiempo, etcétera. Pero eso nos presenta, como les decía recién, otro desafío, que es la transición a la vida laboral. ¿Qué pasa con las personas que no estudiaron ingeniería informática? Porque muchos informáticos me dicen, ay,
Mi oficina está llena de autistas y no hay ningún problema, trabajan súper bien y todos sabemos que somos todos autistas, nos da lo mismo y jajaja, ¿cierto? Pero resulta que ahora, lo cual es muy positivo, está habiendo autistas en todos los entornos laborales, por las leyes laborales de inclusión y también como efecto secundario de las leyes de educación, ¿cierto? De las leyes de inclusión en educación. Eh, y eso está generando muchos desafíos porque tenemos, por ejemplo, profesoras básicas autistas, pero que se desregulan con un curso de 30 alumnos, y que no pueden ejercer la profesión para la que estudiaron adecuadamente. Bueno, esto en materia de las que han sido mis alumnas sabrán que a este puro problema dedicamos como 3 módulos tratando de analizar cuáles son los desafíos de la juventud y de la transición a la adultez, ¿ya? Acá está lo mismo que les dije recién, un poco más ordenado, cuáles son los artículos, los 4 artículos que tienen que ver con educación. Bueno, ¿y a quién le habla la circular 586? Nos habla a los psicólogos, le habla a los educadores, ¿a quién le habla? Le habla, ay, pero no me sale aquí. Bueno, le habla a los sostenedores, se me borró, no sé, no veo bien la pantalla. Le habla a los sostenedores de los establecimientos educacionales y de la educación parvularia, ¿ya? A los sostenedores. Ellos son, de acuerdo al marco jurídico, los encargados de que todo esto se lleve a cabo, ¿ya? ¿Para qué? Para que se adopten las medidas concretas, les habla para que se adopten las medidas concretas que aseguren el derecho a la educación de los estudiantes autistas y, perdón, tengo que de nuevo sacar esto de acá. ¿Cuál es el alcance? Que los estudiantes autistas logren los objetivos de aprendizaje, ojo con eso, accedan a los apoyos requeridos y desarrollen en concordancia se desarrollen en concordancia con sus potenciales. Cada uno de estos temas, estamos mencionándolos rápidamente, cada uno de estos cuadritos da para hablar horas, ¿ya? ¿Se están logrando los objetivos de aprendizaje cuando estamos hablando de permanecer en la sala? Cuando estamos hablando de ausencia de agresión? Cuando estamos hablando de que todos los actores de la comunidad estemos seguros? Estamos hablando de ir seguros al trabajo, sabiendo que no voy a ser víctima de una agresión. Hablo de todos, no solo de los profesores que sean agredidos, que los niños sean agredidos, que sean víctimas de bullying, que los niños neurotípicos sean agredidos, ¿cierto? Que se generen conflictos, que se sientan inseguros. Entonces no tenemos que perder de vista que el objetivo inicial de la educación es la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Obviamente que hay una serie de otros objetivos que tienen que ver con el desarrollo humano en general, que son valiosísimos, pero tenemos que preguntarnos si se están logrando los objetivos de aprendizaje con la forma actual de implementación de la ley, ¿sí? No se aprende en condiciones hostiles. Nadie aprende en condiciones hostiles. Eso está súper documentado, ¿ya? Que las condiciones hostiles afectan severamente el aprendizaje en los estudiantes, en todas partes del mundo y donde sea, en cualquier condición. Y condiciones hostiles, ojo, que no estoy diciendo que porque los autistas sean violentos, que no lo son, sino que estoy diciendo que todas las condiciones dadas, por ejemplo, un profesor agotado que tiene que llegar a las 10 de la noche a corregir pruebas y además si quiere capacitarse, ver una charla grabada en su tiempo libre, está en condiciones hostiles, ¿sí? Duerme 4 horas para después llegar, como me decía una profesora que está presente aquí hoy día, para después llegar cuando ella le enseñaron a manejar camiones, entrar a la sala y que haya 3 aviones, ¿sí? Y que si el avión se estrella es responsabilidad de ella y se estrellan todos, ¿cierto? Pero ella estudió, tiene licencia para camiones. Se me decía, Vi, me decía a mí, me encanta manejar camiones, estudié manejar camiones, además me especialicé en mi tiempo libre y aprendí, saqué licencia para auto, saqué licencia para moto y me siento súper capacitada porque me diversifiqué, me especialicé y llego a la sala y hay 3 aviones. O sea, todos son medios de transporte, pero yo no sé manejar aviones, ¿ya? En ese contexto estamos hoy y eso son condiciones hostiles, ¿ya? Perdonen que me ponga tan apasionada, pero es que me desespera. Ya. Eh, Bueno, supone la ley para las comunidades educativas que la construcción de comunidades educativas sean fortalecidas como espacio de bienestar, fortalecidas, no debilitadas, y la ley trasciende el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normativa educacional previa, ¿cierto? Lo que les decía recién. Va más allá de la inclusión, sino que también le habla a la comunidad general. Implica un cambio de paradigma, es decir, pararnos desde otro lugar a mirar la inclusión, el autismo y otras neurodivergencias y se concreta a través del ajuste de instrumentos de gestión, las acciones del cuerpo directivo, los docentes, los asistentes de educación, etc. Ya. Luego,
surgió la circular 586, ¿ya? La circular 586 que se emite en el contexto de la ley, ¿cierto? Porque la ley es un marco y luego a través de circulares y dictámenes y decretos empieza esto a llevarse a la vida cotidiana y a la realidad, ¿cierto? La circular 586 establece la obligación de ajustar los reglamentos y procedimientos internos considerando situaciones de desregulación emocional y conductual, ¿sí? La circular 586 se refiere específicamente a estos episodios de desregulación que son los que nos convocan hoy, pero que lamentablemente por puro hablar de teoría ya se nos está yendo la... Y una de las cosas que dice la circular 586, que los insto a quienes no la hayan leído a leerla porque es bastante explicativa y clara, es que cada establecimiento educacional tiene que tener un PAEC o un plan de acompañamiento emocional y conductual que debe ser actualizado cada año para cada alumno autista incluido en su establecimiento, ¿ya? Fíjense lo que es eso. Uno para cada niño, especializado para cada niño, diseñado para él, ¿ya? Totalmente boutique. Y que además debe ser actualizado cada año, ¿sí? Creo que, no estoy segura, me parece que el plazo, no sé si son 15 días hábiles o 15 días corridos desde el ingreso del niño al colegio. Eso nuevamente es fantástico porque el PAEC bien hecho funciona muy bien, pero 15 días desde ingresar al colegio, todos los niños incluidos, no, o sea, nosotros estamos haciendo, nosotros, como quiero decir, en el sistema privado, estamos nosotros haciendo los PAEX de los pacientes para los colegios en conjunto, ¿cierto? Los proponemos, luego los trabajamos con los profesores, luego los trabajamos con la familia, porque los colegios no dan abasto a escribir un PAEC para cada alumno. ¿Y qué es un PAEC? Es un conjunto de acciones preventivas y o responsivas desplegadas hacia él o la estudiante autista a lo largo de su trayectoria educativa, cuyo propósito es mitigar su vulnerabilidad ante el entorno o responder comprensiva y eficazmente ante conductas desafiantes de manejar para el contexto educativo. Desafiantes, ¿por qué? Por su intensidad, su naturaleza o su temporalidad. Es decir, es un documento que lo que hace es describir al niño en detalle, de manera que no se pierda la información, porque más de ustedes, más de uno les habrá pasado esto que uno dice, no, si ya lo conozco, yo ya lo sé manejar, o llamen al profesor tanto que él sabe cómo manejarlo. Porque hay algunos niños que pueden ser contenidos a través de abrazos, otros niños que no se dejan tocar, otros niños que se nos van a desregular si los miramos a los ojos, otros niños que requieren contacto visual para regularse. Así de extremas son las diferencias, ¿cierto? Respecto del manejo de las desregulaciones. Y lo que pretende el plan de acompañamiento emocional y conductual es acompañar el desarrollo del niño para que exista un documento que lo describa literalmente. Es decir, ya, Juanito, intereses restringidos, ¿cuáles son? Bob Esponja. Ya, entonces, una de las estrategias uno, cuando el niño comienza a regularse, ya, cambiar el tema. ¿A qué? A Bob Esponja. De manera que esté escrito así literal, que cada profesor que pueda acceder al PAEC sepa que esa es la forma de tranquilizar a Juanito, ¿cierto? Esto lo estoy simplificando, pero no es tan sencillo, pero ya. El plan de acompañamiento tiene que ser individual, es decir, uno por niño, formativo, es decir, centrado en la formación del niño y no punitivo, ¿sí? Formativo se refiere a que contribuya al desarrollo, no a castigar la conducta. Tiene que ser trabajado con la familia, no es algo que el PAEC no es algo que se haga en el colegio a puerta cerrada, ni que hagan los terapeutas externos a puerta cerrada, se hace con la familia, porque todos tenemos información distinta del niño, ¿sí? La mamá obviamente sabe qué cosas funcionan en la casa, yo sé qué cosas funcionan en la consulta, el colegio sabe qué cosas funcionan en el colegio, porque vemos distintos entornos, a lo mejor yo sé mejor qué funciona en el uno a uno, pero el colegio sin duda sabe qué funciona mejor y qué redes están disponibles en el entorno escolar. Y tiene un eje preventivo y un eje reactivo. ¿Qué es eso? Esto no lo voy a explicar. No sé, Loreto, ¿cómo estamos de tiempo? Dime. O sea, son las 7:01, yo no tengo problema. No sé, Vivi, tú ahí cómo estáis de tiempo o la gente. En general, claro, estas actividades duran una hora, pero lo dejo también ahí en ti, Vivi, si a lo mejor un poquitito más, porque está demasiado Sí, no, por interesante el supuesto. tema. Sí, por supuesto, voy a tratar de terminar. Gracias. Yo, por mi parte, tengo tiempo porque sabiéndolo la cantidad de temas que son, me liberé 2 horas. Eh, Así que les pido disculpas a los que tienen que irse. Va a quedar grabada la presentación, si la quieren ver después. Sí, mañana la Pero vamos a compartir a todos los que, mañana o el lunes, ya mañana es viernes, a todos los que se inscribieron, así que va a estar ahí compartida. ya, excelente. Ya, tranquilamente entonces vamos a terminar. Vamos a continuar. Anita, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Mira, ¿sabes qué? En cuanto a lo que estabas hablando, súper rápido porque sé que todo el mundo está ocupado y todo, pero en cuanto a lo que
tú estabas comentando de que se hace un informe del niño, qué es lo que se pide. Yo creo que igual, no sé, hablo por mi vivencia, lo que yo veo donde estoy trabajando. Igual, por ejemplo, las que están a cargo de clase, van haciendo por nota, una nota diaria, en el caso del niño que se tiene en clase, y si hay una se desregula y cuántas veces está desregulada. Entonces es una forma que también ayuda a que esa información queda un registro, y al final del semestre o esto, digamos, se va manteniendo la información. O sea, no necesariamente que tú dices, como ley te pide esto, eso ya ayuda a mantener un registro diario y mensual, semestral, obviamente semanal, mensual y semestral del niño, y que se trabaja igualmente con, en este caso, con la psicóloga y con esto. Entonces, igual eso está ayudando en cierta forma, o sea, no en cierta forma, ayuda bastante a tener y a conocer el por qué se producen muchas veces las regulaciones, o más que nada, qué es lo que le está provocando al niño, sobre todo cuando son niños nuevos, y poder de esa forma también tener un catastro en este caso, de este niño específico, el por qué y cuántas veces pasa. Exactamente. Sí, qué bueno que lo tienen ustedes. No, desgraciadamente no todos los colegios lo tienen, ¿cierto? Y también depende de cómo es ese registro, porque tiene que ser un registro que no solamente contenga lo que sucede, sino que qué sucedió antes, en qué contexto, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo fue manejada esa respuesta? Como vamos a ver a continuación. ¿Cuál fue la respuesta del niño ante ese manejo? Y luego también un análisis funcional de la conducta, ¿cierto? ¿Para qué era la conducta que el niño presentó? ¿Qué estaba tratando de obtener en una conducta comunicativa? Siempre es una conducta comunicativa. ¿Qué estaba comunicando? Entonces, ese catastro que tú mencionas, que me parece fantástico, igual después tiene que pasar por un periodo de análisis, ¿cierto? O sea, alguien tiene que sentarse a leerlo, analizarlo y rescatar los datos duros que nos permiten decir, ya, ¿sabes qué? Parece que el 80% de las desregulaciones fueron en educación física, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué está pasando ahí en educación física. O la mayoría fueron cuando le pedían que se tomara el pelo para el laboratorio de biología, por ejemplo, ¿cierto? O sea, tenemos una niñita que no, que odia la biología, que es violenta con la profesora de biología, hicimos el estudio sensorial, hicimos el PAC, etcétera, y resultó que la niñita lo que no toleraba era ponerse el gorro, tenía que ponerse un gorro de estas cosas, como ya para sujetarse el pelo al laboratorio, y la profesora insistía porque era peligroso, porque tenía mucho pelo y se podía efectivamente quemar con las mecheros, estos que se usan en biología y química. Y la niña no odiaba la biología, ni odiaba a la profesora, ni era violenta, ni una cosa. Se solucionó optando por el collet en vez del gorro. Fin. Nunca más de regulación en biología. Entonces, yo sé que es un ejemplo, estoy simplificando ya, por favor, no crean pero que yo... es que la verdad, es que es así. Pero muchas veces es así de sencillo, pero alguien tiene que sentarse a mirar, ¿sí? Y a decir, esto está pasando, ¿cierto? Pero sí, bueno, vamos a ir viendo ahora a continuación el tema de cómo se analiza la desregulación. Karen, Gracias. gracias a ti. Hola, buenas tardes. En base al plan de acompañamiento emocional y conductual, si tú no tienes las personas capacitadas para acompañar al niño o en el momento de una crisis, lo tratas de hacer con las personas que tienes en el momento, sea educadora de párvulo, asistente de aula, psicóloga. ¿Cómo sería el plan ahí? Como si tú no tienes el programa PIE que te acompaña en ese momento. ¿Cómo se hace? Voy a ver si entendí la pregunta. Me estás diciendo cómo hacer una contención sin personal capacitado, ¿sí? Ya, sería súper irresponsable de mi parte darte una respuesta concreta a algo así, porque no hay nada que sea, justamente de eso se trata el tema del PAEC, y por eso los planes son individuales, porque no hay ninguna regla general, ¿ya? Y si yo te digo ahora, mira, es de esta forma y de esta forma, puede que no funcione con el niño en el que tú estás pensando. Lo más probable es que no funcione con el niño que tú estás pensando, ¿cierto? Y esa es una de las falencias justamente de la ley, que no está contemplando ese tipo de situaciones de la implementación de la ley, que no está contemplando lo que tú estás comentando. Eh, y esto me da pie para tocar otro tema súper delicado, que es el tema de la contención física. Eh,
En algún momento salió también una circular en relación a la autorización de la contención física, una vez que se comenzó a implementar la ley, pero obviamente que tuvieron que rápidamente devolverse con esa circular porque era impracticable. O sea, ¿cómo vas a autorizar en el contexto de la ley contención física sin personal capacitado? O sea, se abre una cantidad de conflictos posibles desde que sea el docente se le acabe la carrera por ser acusado de maltrato, por tratar de contener a un niño que se está golpeando, hasta que el mismo niño efectivamente, al ser tomado, estamos hablando de adolescentes, a veces de 15 y 16 años, que miden 1,80 m, efectivamente daña a alguien que está intentando contenerlo. Eh, y, y quién, finalmente, ¿cierto? ¿Quién va a ser el que va a intentar contener físicamente a un niño con todos los riesgos que eso implica? Y también para los padres, ¿con qué seguridad voy a mandar al colegio a mi hijo sabiendo que si se desregula alguien va a poder tener autorización legal para, no sé, sentarse encima? Porque no sabemos cuál va a ser el tipo de contención, porque tampoco hay capacitación en contención. O sea, yo cuando llegué a estudiar afuera, en el extranjero, en un hospital para trastornos psiquiátricos severos, muchos de los cuales eran personas autistas con comorbilidades psiquiátricas severas, eh, a mí no me dejaban ni entrar al hospital hasta no tener la capacitación en contención. Y no porque yo fuera a estar encargada de contención, sino que para entrar a la unidad, físicamente para entrar y pasar una puerta, solamente pasaban los que tenían la capacitación en contención. Y hay botones de pánico en todos los pasillos, ¿cierto? No es porque uno le dé pánico, sino que es justamente para evitar un accidente, para evitar que por accidente, a mí una vez casi me fracturaron la mandíbula, por ejemplo, pero yo tenía la capacitación en cómo contener, ¿cierto? Y entonces te enseñan todo ese tipo de cosas, cómo hacerle el quite para que no, porque el niño tú lo tomas y te haces así para atrás y te fractura la mandíbula o la nariz o qué sé yo. No son cosas triviales, ¿cierto? Y si no tenemos un equipo que esté evaluando si efectivamente es en el bien superior del niño la inclusión, por ejemplo, en casos de comorbilidades de trastorno psiquiátrico severo, de una persona que es autista y por lo tanto tiene derecho a inclusión, pero tiene un trastorno psiquiátrico severo que no hace viable la inclusión en ese momento. No hay equipos como hay en China, por ejemplo, que hay equipos que están justamente con todos lo avanzados que están en inclusión, tienen equipos destinados a evaluar si hay casos que no se benefician de la inclusión, porque no todos los casos se van a beneficiar de la inclusión en un momento determinado de su vida. No estoy diciendo que para siempre, pero a lo mejor, como decía recién una de las asistentes, Patricia creo, se requiere un trabajo previo a la inclusión, ¿cierto? Entonces, para tu pregunta, Karen creo que era, no, no te puedo dar una respuesta específica, es muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que comparto contigo que se está imponiendo la implementación en ausencia de las condiciones mínimas. Y Muchas gracias. queremos trabajar para eso. Valentina, Gracias. Valentina, hola. Vivi, querida, ¿cómo estás? Años. Oye, Linda, tengo una pregunta más específica sobre el documento mismo, ¿ya? Porque tú señalas ahí que es individual, que es formativo, pero el tercer punto dice trabajado con la familia. Ujú. La intención de esta ley, de haber hecho un PAE, de que tú tengas que hacer un PAE, qué sé yo, máximo en 15 días hábiles una vez que ingresó el niño al colegio, es que el profesorado, que la comunidad escolar pueda conocer mejor a ese niño y saber qué hacer de manera reactiva, etcétera, etcétera, o también para que la familia lo logre, porque estamos en este minuto en eso. En mi caso particular tengo 4 en el ciclo que yo atiendo, y tengo niños que no se desregulan, tengo niños que no tienen especialista, tengo un montón de posibilidades para cada uno de ellos, pero lo que yo había entendido era que tenía que construirse para que el colegio, una vez que tuviera ese instrumento, pudiese abordar mejor todas las situaciones que pudiesen generarse con ese niño. Pero cuando tú dices trabajado con la familia, se me genera ahí una disonancia. Explícame, porfa, eso. Ya. Em, ya, mira. Trabajado con la familia no para que la familia aprenda a manejarlo, sino que desde dos puntos de vista. El primer lugar es de input, ¿cierto? La familia tiene información respecto del niño. Por ejemplo, la familia te va a poder decir, mira, ¿sabes qué? Este trapito es su objeto transicional, ¿cierto? O su objeto obsesivo, Sí. incluso muchas veces su interés restringido, y por lo tanto yo te voy a traer una cajita, te puede decir la mamá, porque no es cualquier autito, sino que son estos autitos. Yo te lo voy a traer al Sí. colegio porque vamos a armarle una cajita de la calma y estos son. Entonces, eso no sacas nada con hacerlo tú sola, necesitas la información de la familia que te dice, esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona, esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta, ¿cierto? Y que además te mantenga actualizado, por ejemplo, que si el niño lleva 6 meses
con un interés restringido en los personajes de Intensamente. Por ejemplo, yo tengo ahí en crochet todos los personajes de Intensamente porque, porque durante todo este tiempo, primer semestre, el último semestre, fue un interés restringido muy común de todos mis niños. Em, pero este niño se despierta un día y dice, odio Intensamente, odio los personajes, no quiero que me hablen más de las emociones, no quiero saber nada, no quiero saber nada, y ahora me gustan los monos de terror, etc. Entonces, ese tipo de cosas, la mamá te llama o te manda un mail y te dice, oye, por favor, actualiza el PAEC, que ya no es Intensamente, ahora se va a enojar más todavía si le hablan de Intensamente, y en realidad a partir de hoy son los monos de no sé cuantito, son unos monos horribles de terror, de un gusano asqueroso de un puente, qué sé yo, da lo mismo, ¿ya? Es ese. Entonces, en ese sentido, he trabajado con la familia, punto uno, desde el input. Desde el input, ya, Y perfecto. en segundo lugar, porque uno de los puntos del plan de acompañamiento emocional implica la persona a quien contactar, ¿ya? Sí. Y esa persona a quien contactar no siempre va a ser la mamá. A veces va a ser el tío que vive al lado de la casa, o va a ser a lo mejor un hermano que está dentro del colegio, ¿cierto? Que tenemos niños preescolares y que el hermano está en tercero medio y que él es el único que lo logra calmar, o que en una primera respuesta es con el hermano, ¿cierto? O a veces es con el papá, bueno, son distintos. Entonces, también el plan tiene distintos niveles de respuesta, y obviamente que lo primero, uno de las intenciones es retardar la llamada a la mamá, ¿ya? O sea, disminuir esto de que el niño se regule y las mamás reciben todos los días llamados, venga a buscarlo, venga a buscarlo, venga a Lógico. buscarlo, sino que tener los recursos para que sea contenido y regulado dentro del colegio y pueda continuar su jornada. Sí. Aún así, va a haber situaciones en las que va a ser necesario llamar a los padres. A veces solo con llamarlos y hablar, los niños se regulan y pueden volver, ¿ya? Pero eso es algo que también hay que poner. A qué número llamar, cómo llamar, ¿cierto? A veces incluso hacemos señales, como que si yo te digo, aló, hola, ¿cómo estáis? Es solamente hablar. Ya con eso el niño se va a regular. Si le digo, aló, oiga, ¿está ocupada? Eh, si yo le digo que venga, no venga, ¿cierto? Lo tenemos como todo diseñado. Todas esas pequeñas cositas tienen que estar en el plan, ¿ya? Que Perfecto. mamás pueden venir, que mamás no, y cómo manejar. Mm, Entonces, en ese sentido he trabajado con las familias, pero en ningún caso para entregárselo a la familia para que ellos perfecto. no, Ya. Seca. Gracias. de nada. Ya, Tania, dime. ¿Tania? ¿Tania la una? Ya. ¿Aló? Sí, Hola, hola. ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, mira, la contó que tenía una duda. Lo que pasa es que para llenar el PAEC, ¿cierto? O más o menos tener el perfil sensorial, por ejemplo, la abuela con la que vive el estudiante desconoce muchas cosas. Y en el momento de llenar el PAEC, me dice que jamás había desregulado en la casa por nada del mundo, sin ninguna situación. En cambio, en la escuela, cosas que sí le molestan, a las que no responde de buena manera. Entonces, ¿qué información registro? ¿La de la abuela, que no se desregula con nada? ¿O la que ven los profesores en sala? La que ven los profesores en sala, por supuesto. Ya. Y respecto a lo que comentó la colega anteriormente, sí creo que respecto a lo que decía, sí, yo entendí que si no estaban las personas que estaban puestas en el PAEC, Ujú. ¿quién podía acompañar en el momento de la desregulación? Eso es lo que yo entendí de la colega, por lo menos. Espera, vamos a ir al acá. Ya. Estos son los ítems del PAEC, ¿ya? Para ponernos un poco en contexto de lo que estamos hablando. La última parte, ¿me la puedes repetir? ¿Qué cosa era la pregunta? Es que la colega que habló anteriormente sobre qué pasaba si no estaban las personas que uno tenía registradas en el PAEC como acompañamiento, ¿Ya? ¿qué pasa si esas personas no estaban? Eso entendí yo, por lo menos, que con la Las que respuesta que usted están. le dio, yo me confundí un poco. No, ella preguntó otra cosa, que era Ah, ya. en qué sentido estaba la indicación de trabajarlo con la familia. Si Ah, no ya. están las personas en el colegio, dices tú, porque, bueno, Sí, ¿sabes qué? Dame un segundito, voy a mencionar esto, pasé un montón, pero voy a mencionar esto y de ahí voy a volver a tu pregunta, ¿ya? ya. Estos son para los que no han hecho todavía un PAEC, estos son como los ítems, es bien sencillo, ¿sí? La idea es que ojalá pueda hacer una sola hoja para que sea fácil de mirar, no es un informe de 10 páginas,
identificación del niño, el equipo de apoyo en el colegio y los datos también del equipo de apoyo externo, en caso de que sea necesario ubicarlos o que sea un equipo de apoyo que trabaja en conjunto. El contacto de emergencia, cuáles son las fortalezas del niño, cuáles son los desafíos del niño. Por ejemplo, tiene una fortaleza en lectoescritura, ¿cierto? Y tiene un desafío para el manejo de la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Cuáles son las habilidades, tiene mucha habilidad manual, tiene habilidad para armar legos, tiene habilidad para escalar cerros, etcétera. Y cuáles son sus necesidades de apoyo, es decir, cuáles son las cosas que más le cuestan. Y este es el que decíamos recién, que en gran parte se trabaja con la familia, ¿cierto? Que son los intereses y las experiencias de disfrute, qué cosas le gusta hacer. A veces en los colegios no tenemos siempre esa información porque a los niños no se les permite llevar juguetes o porque no los llevan, no sabemos a qué dedican su tiempo libre, qué monos ven en la tele, qué monos no. Muchas veces los niños no cuentan. Tengo niños de 19 años que su forma de regularse es ver Bluey, ¿ya? Que son unos monitos preescolares, un perrito que está diseñado que es como de Discovery Kids, o no sé, pero que es para preescolares, ¿ya? Y este es un universitario de 19 años que necesita ver Bluey todos los días después de la universidad para regularse. Y lo que le gusta a él, que es lo que me explica, me dice, a mí lo que me gusta es que Bluey es muy sencillo. Y todo lo que sienten lo dicen en voz alta, lo describen con palabras. No tengo que estar descifrando qué cara puso, qué significa, qué me quiso decir. Lo que hacen, lo dicen. Y lo que dicen, lo hacen. Fin. Entonces se sabe de memoria todos los capítulos y se los ve todos. Y de repente llega a la consulta diciéndome, hoy día creo que hablemos de tal capítulo. Y ponemos el capítulo, que duran 10 minutos, son súper cortitos. Y en base a ese capítulo, él me explica el problema que tuvo ese día en la mañana en la universidad, por ejemplo. Ese es un interés, que es el interés de Bluey, que puede ser utilizado, eso es un ejemplo de un interés profundo que puede ser utilizado tanto en psicoterapia como en manejo en el colegio, ¿cierto? Cuando tú te llevas al alumno a tu salita, ¿cierto? Como diferencial o como psicóloga o si tienes el tiempo como profesora, eh, conocer al niño y conocer sus intereses te permite que él pueda autorregularse, le puedes entregar herramientas de autorregulación. Ayer, por ejemplo, conversaba con un chiquitito de tercero básico que llegó muy desregulado. Estoy dando ejemplos de intereses porque lo que estoy diciendo acá no es que esté hablando de mi consulta, lo que quiero decir es cómo los intereses profundos y las experiencias de disfrute pueden ser utilizadas como instrumento regulador, ¿ya? Eh, Llegamos, es un niño cuyo interés profundo son los Pokémon, y venía muy ofuscado porque él no quería invitar a un niño que anteriormente le había hecho bullying, en pre-kinder le había hecho bullying, y estaba en tercero básico, a su cumpleaños. Y este chiquitito, la mamá le estaba tratando de explicar, ¿cierto? Que él ahora ya no le va a hacer bullying, que ya maduró, que ya creció, que en realidad ahora quiere ser su amigo, que está siendo súper amoroso, etcétera. Pero él estaba súper rígido, no, me hizo bullying, ¿cierto? Una rigidez cognitiva súper clara. Y lo que hicimos fue ponernos a jugar Pokémon y empezamos, como cuando uno juega Pokémon, porque cuando uno trabaja con niños tiene que saber jugar Pokémon, empezamos a evolucionar a los monos, ¿cierto? Básico, fase 1, fase 2, voy a usar esto para evolucionarlo, le voy a poner más energía, le voy a poner menos energía. Y a partir de eso empezamos a hablar de cómo las personas evolucionan, ¿cierto? Que era Tadpole no sé cuantito y que antes no podía hacer esto, al evolucionar puede hacer esto otro y pierde esta otra habilidad y esto otro que si yo y de repente le digo, oye, ¿te recuerda a alguien esto de que uno cambia y evoluciona y todo? Ah, me dice no sé cuánto. Si mi mamá me dijo que ya no hacía esto, que ya no hacía bullying. Igual que este no hace... Y le hizo clic totalmente que la evolución de los Pokémones, que es algo que él sí entiende, puede ser aplicado también a las personas, que es algo que él no entiende, ¿ya? Que es cómo funciona la mente de las personas, porque no tiene desarrollada prácticamente teoría de la mente y la habilidad de mentalizar le cuesta muchísimo, de anticipar la conducta de los demás en base al ambiente, ¿ya? Entonces, lo que pretende el PAEC es claro, tener a la mano el equipo de apoyo, tener a la mano cuál es el contacto de emergencia, pero a través de la descripción de las fortalezas, desafíos, habilidades, necesidades de apoyo, intereses y gatillantes, manifestaciones, esos son lo más importante, ¿cierto? El 4, 5, 6, 7, 8, esos son los importantes. Bueno, 9. Ser capaz de anticipar una desregulación antes que llegue a un nivel en que ya explotó el volcán, ¿cierto? Pero veo las manitos, pero en honor al tiempo, voy a volver acá y al tiro les voy a dar la palabra. ¿De qué manera Y yo tenemos? creo, perdón, Vivi, yo creo que las últimas dos intervenciones, o sea, las últimas dos dudas pensando Sí, en ir acortando. sí, Perdón, sí. el resto puede hacer una segunda parte, quizás.
Sí, quizás. No, pero quiero dejar dicho esto porque si no, no voy a haber dicho nada. Sí, por supuesto. Em, lo que nosotros vemos es esto, ¿cierto? La explosión de la conducta, la desregulación emocional y conductual. Pero antes de eso, siempre hay un gatillante. Siempre hay un gatillante. Eso es súper importante que lo entiendan. A veces uno dice, o no a veces, muy frecuentemente escucho el se desreguló de la nada. ¿Sí? Estábamos haciendo no sé qué y de la nada. Lo que puede pasar, sí, pasa muchas veces, es que uno no lo percibe y uno no lo identifica. Pero un gatillante siempre hay. Muchas veces ese gatillante es interno. Puede ser un pensamiento que él tuvo, ¿sí? No tiene que haber sido siempre que alguien lo molestó o que alguien le sobreexigió. No, puede haber sido un recuerdo, un pensamiento, un chiste que se acordó o un malestar físico, puede ser cualquier cosa, pero un gatillante hay. Y cuando está ese gatillante, empiezan los precursores. El precursor es una conducta que, no siendo deseable, no es ya una conducta desajustada, sino que es una conducta que se repite después de un gatillante y que nos dice, ojo, que estoy empezando a sentirme incómodo. A veces puede ser un steaming, ¿cierto? Empezar como, tengo otras niñitas, por ejemplo, la niñita del pelo del laboratorio de biología, lo que hace es empezar como a decir garabatos, pero muy, muy, muy despacito, así, ¿ya? Hay otros niños que se balancean, o que se mecen, otros que se tiran el pelo, otros que se chupan el puño del polerón, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a ver los precursores, porque la identificación de los precursores es lo que nos permite anticipar antes de que lleguemos a la cima. Luego empieza, después del precursor, a combinarse el precursor con la conducta desajustada. Empezar a decir, quiero salir, o simplemente salir sin permiso, o decir, me está molestando, o que, ¿cierto? Empieza ya como, sin ser una desregulación, empieza a tener una conducta que ya empieza a notarse y a ser disruptiva, ¿sí? Y luego se intensifica según la respuesta del entorno. Si yo empiezo a murmurar garabatos cada vez que tengo un gatillante y la profesora cada vez me dice, a ver, mijita, la voy a anotar, la señorita no dice eso, ¿cómo es posible? Lo que estoy haciendo, lejos de identificar el precursor e impedir la explosión de la conducta, es exacerbar la desregulación, ¿cierto? Entonces se intensifica según la respuesta del entorno, ¿ya? No es que le vayamos a permitir todo, pero en este momento, cuando estamos observando la conducta desajustada, es donde tenemos que pensar en el PAEC y decir, ¿cuáles eran las respuestas sugeridas del PAEC para este niño? Ya, para uno puede ser salir a deambular por la sala, para otro puede ser ponerse los audífonos, para otro puede ser quitarle la tarea y decirle, no importa, la haces en otro momento. Son muy variables, ¿ya? Perdón, pero el tiempo realmente me comió. Viene la explosión de la conducta y luego, de nuevo, la mitigación de la explosión de la conducta va a depender de la respuesta del entorno, ¿ya? Una vez que el niño empieza a intentar escalar la reja para escaparse, va a depender también de cómo reaccionemos nosotros, si sigue tirándose por la reja o si accede a bajar. Luego viene la recuperación de la calma, que vamos a tener que seguir con un segundo lugar o se inscriben en el diplomado, porque esto tenemos un módulo completo de varias semanas de todo lo que es recuperación de la calma y manejo de regulaciones emocionales y conductuales, y el acompañamiento y la reparación. Y aquí quiero poner énfasis, aunque no me quede ni un minuto, esto no puedo dejar de decirlo, la reparación es primero con el niño, ¿ya? La reparación no es ir a pedir disculpas. El primer paso de la reparación es reparar el daño con que él queda, porque las personas autistas no tienen mala intención, no lo pasan bien desregulándose y quedan súper dañados, ¿ya? Y obligarlos después de eso a ir a pedir un perdón que no sienten, porque tampoco todavía hacen el link y no entendieron muy bien qué pasó, y muchas veces ni siquiera se acuerdan porque hay un bloqueo que hace que no haya memoria del episodio. Ir a pedir disculpas es tan vacío como frustrante para ellos, ¿ya? Entonces, primero la reparación con ellos y después la reparación para los daños, ¿ya? De manera que efectivamente funcione esta reparación como una prevención de la próxima vez, que no sea solamente para que quede para la foto que pidió disculpas, ¿cierto? Otra cosa que pasa mucho es que dicen, no, si pidió disculpas, juró que no lo iba a hacer nunca más y al día siguiente lo hizo de nuevo. Eso también tiene una explicación fisiológica, neurobiológica, que no alcanzamos a cubrir ahora. Y por último, solamente decirles que el eje preventivo y el eje reactivo del PAEC, ¿cierto? El eje preventivo se centra en el desarrollo de habilidades, ¿sí? O sea, es decir, tenemos que estar siempre trabajando hacia que desarrolle habilidades del niño. Estudiar la naturaleza de las relaciones personales del niño, controlar la carga sensorial y controlar la demanda. Esto quiere decir adecuaciones curriculares, ¿cierto? No solamente controlar la demanda en términos de de pedirle cosas como ir al gimnasio, como comerse la comida, sino que también aquí se nos mezcla un poco lo que son las adecuaciones curriculares con el PAEC, ¿sí? También tienen que estar, este niño tiene o no tiene, le estamos pidiendo mucho, le estamos pidiendo muy poco.
Y luego el eje reactivo, que tiene que ver con identificar los precursores, identificar gatillantes, retirar la demanda si hay una demanda que está haciendo el gatillante y regular la comunicación. Una Lamentablemente no consulta puedo alcanzar más. pequeña, Sí, por favor. Patrick. Sí, dale, cortito. Mira, lo que quiero saber es que en mi escuela no hay una terapeuta ocupacional. ¿Ya? Yo hice un curso breve, pero bien útil. Yo puedo aplicar, por ejemplo, alguna una pauta para ver el perfil sensorial del estudiante y adjuntarlo a la carpeta Eh, como educador diferencial. Como educadora diferencial, sí, si tienes la información necesaria y te capacitaste en eso, Fue breve, pero sí, yo la hice. sí, sí puedes, por supuesto. Sí, sería Ya, ideal que lo pudiera revisar un terapeuta igual, pero si no hay otra alternativa, puedes hacerlo, sí. Sí, ya. totalmente. Muchas gracias. Puedes hacerlo. Jenny, de nada. Jenny Yucra. Sí, una que es muy concreta. Bueno, tenemos un estudiante bastante complejo. ¿Qué pasa cuando el interés restringido, el interés como restringido en un ámbito que está fuera del colegio es más fuerte que hacer este cambio como de foco? Que nos pasa que un niño está muy como enfocado en el trabajo del papá y eso nos hace muy difícil, por ejemplo, sacarlo de foco en un desborde y él solo quiere ir al trabajo del papá. Ir físicamente al trabajo. Sí, él quiere trabajar. Se me ocurren algunas cosas, pero la verdad es que no alcanzo a contestarte una respuesta tan larga para algo así. Lo siento, Jenny, pero ojalá podamos hacer otra instancia, no sé, Loreto, o nos podemos ver en algunos de los cursos, pero no alcanzo a responderte, es una respuesta larga. Lo siento, perdón. O a lo mejor escríbeme un correo y nos ponemos de acuerdo y conversamos hacemos un mini Zoom, una cosa así. ¿Ya? Mi correo está en el slide de la... Eso yo siempre lo hago, le respondo todo. Me voy a demorar, pero te respondo. Ya, entonces, para terminar, perdón Fernanda, pero no me dan permiso ya para más, me están diciendo aquí por interno. Quería decirles solamente, para los que no saben, que el 10 de marzo se promulgó el dictamen 73 sobre los cupos de admisión de estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales permanentes, que obliga desde a partir del nivel de transición, del primer nivel de transición hasta cuarto medio, un mínimo de 5% de los cupos disponibles prioritarios para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes a ser implementado entre hoy y el 2028. Es decir, tenemos 3 años para enfrentarnos a un mínimo de 5% de alumnos. Así que se viene muy difícil, así que estaría de todos nosotros que trabajamos en el área, eh, responsabilidad de todos, hacer saber a quien corresponda que es necesario contar con con una mejor implementación de esto que se está imponiendo, ¿cierto? Que la imposición de la ley en ausencia de la formación no va en directo beneficio de nadie, de ninguna de las personas de la comunidad. Muchas gracias a todos por la atención y la mantención tanto rato acá en la charla. Loreto, te doy la palabra. Sí, Vivi, te pasaste. Muchas gracias, súper interesante. Yo creo que quedaron varias respuestas contestadas, algunas dudas que quedaron ahí, pero lamentablemente el tiempo en general, nosotros estas actividades duran una hora, ya tenemos una hora y media, así que Vivi, te pasaste por esta media hora extra. Y a todos, bueno, Vivi les comentó, ahí está el mail de Viviana, bueno, tienen mi mail, tienen la información del programa en la página web de la escuela, así que todos súper invitados a revisarla, compartirla, y bueno, les puse ahí en el chat que a todos los que se inscribieron en la charla, hayan podido venir o no, les enviaremos los próximos días la grabación, así que ahí estarán todos con toda la información. Así que muchas gracias a todos los que participaron, gran audiencia, gracias Vivi, y yo creo que dado el interés vamos a tener que volver a hacer una nueva actividad a lo mejor antes del diplomado. Pero ya tenemos toda la información del diplomado, así que partimos en julio, todos los interesados. Sí, va a estar súper interesante el diplomado porque vamos a tener pacientes en vivo, vamos a hacer evaluación en vivo, va a ser en las clases híbridas,
porque es por Zoom en vivo, pero también vamos a tener en directo presencial algunas clases, de manera que puedan ustedes presenciar evaluaciones, entrevistas con padres, entregas, manejo de duelo. Tenemos ya ahí seleccionados los pacientes que nos van a colaborar, así que va a estar muy, muy interesante. Súper, muchas gracias a todos. Que tengan una buena Gracias, tarde. muy Excelente amable. jornada.